Hola Raquel. Hola. Oye, ¿para qué utilizas Twitter? Pues lo utilizo para informarme, así de primera mañana es lo primero que hago, entrar en Twitter y ver qué ha pasado en el mundo. Lo utilizo para contar las cosas que hago, para difundir, por ejemplo, los artículos que escribo. Lo utilizo para hacer chistes sobre la actualidad, que me parece una forma muy sana de encararla. Y lo utilizo también para relacionarme con personas muy interesantes. ¿Cómo utilizo Twitter? Pues prácticamente desde que me levanto por la mañana, una de las primeras cosas que hago es mirar a ver qué hay publicado ahí casi desde la cama. Utilizo Twitter, por ejemplo, para informarme, para ver, miro muchas veces al día a ver si se me ha escapado algún tema. Lo utilizo también para publicar noticias de mi medio, de algún otro medio, cosas que me parecen interesantes. Y luego una función que me parece muy interesante para los periodistas es utilizar Twitter para ver un poco cuál es la opinión, cómo pulsar un poco la opinión acerca de un tema determinado. Hay que ser conscientes, soy consciente de que Twitter no es una muestra, digamos, científica, que no todo el mundo está en Twitter, pero sí te sirve para esa primera impresión acerca de un tema. Y luego, bueno, pues también utilizo Twitter a veces para divertirme, paso ratos muy buenos, echándome unas risas con cualquiera de los miles de temas tontos que hay a lo largo del día. ¿Para qué utilizas Twitter? Pues básicamente para enterarme de las cosas que a lo mejor están ocurriendo y no me entero por los medios convencionales. Estoy constantemente mirando qué es lo que ocurre en Twitter, porque me da unas pistas bastante claras y bastante rápidas de las noticias que están empezando a cobrar fuerza. Y luego utilizo Twitter también para lanzar todas las noticias y todo el material informativo que la cadena SER ha puesto o bien en la página web o bien en Antena. Twitter, desde luego, es una factoría de titulares. Sí que es la portada de las portadas, por ejemplo, en mi caso, como te comentaba, que es lo primero que veo en la mañana y me ayuda un poco a hacer la composición del periódico que quiero abrir. Y es la fuente de los titulares. Sonia, ¿tú piensas que Twitter es la portada de la portada para los medios? Bueno, sí, no, en algún sentido sí, porque portada de la portada podríamos decir, porque ahí sí que es difícil que no estén todos los temas muy importantes. Por eso a lo largo del día yo lo consulto varias veces a ver si se me ha escapado alguna cosa. En ese sentido yo creo que sí que se puede considerar la portada de la portada, pero luego en otro sentido no, porque también, por ejemplo, a mí me ayuda mucho para encontrar temas poco importantes, temas que nunca estarían en una portada, temas que a mí, a los que sería muy difícil que hubiera llegado en un sentido porque están en medios que yo no consulto habitualmente o porque se refieren a temas que a mí habitualmente no me interesan. Cuando voy a un periódico yo voy específicamente siempre corriendo en la sección de política, me pasa igual en los digitales, voy digamos a tiro hecho en los medios de comunicación, y Twitter sí que me sirve para encontrar links, enlaces a noticias a las que yo no hubiera llegado nunca porque me recomienda gente que me parece interesante. No sé si la portada de las portadas, pero en cualquier caso es la alternativa a los famosos teletipos de toda la vida. O sea, yo creo que Twitter tiene una rapidez multiplicada por 30 que ha sustituido a las agencias, porque todas las informaciones, todo lo que está ocurriendo, enseguida lo consigues, y además lo consigues con muchos puntos de vista diferentes que te enriquecen incluso esa primera percepción de la noticia. O sea, yo no sé si la portada, pero desde luego el última hora, el primer aviso, es ahora mismo lo que está haciendo Twitter. ¿Tú piensas que Twitter es ángel o demonio para la prensa? Yo creo que es ángel y demonio como casi todas las cosas con las que nos enfrentamos cada día. Es un ángel porque es una nueva herramienta, una nueva manera de poder contar la actualidad y una nueva forma de hacer periodismo, o un nuevo medio para hacer periodismo. Y es un demonio porque tiene el peligro de la urgencia, de esas ganas de ser el primero en contar algo sin contrastarlo, o sea, de hacer las malas prácticas del periodismo con más facilidad en una red social. Para mí, desde luego, es ángel todo el rato. A mí Twitter me ha traído, aparte de momentos muy buenos personalmente, muy divertidos, me ha traído profesionalmente siempre cosas muy interesantes. Me ha ayudado también a contactar con gente con la que de otra manera no hubiera podido contactar. Es muy práctico también en ese sentido, para contactar con fuentes, para contactar con posibles entrevistados. Me ha servido para enriquecer casi siempre mis informaciones, para tener puntos de vista nuevos. Yo no puedo decir que para mí sea un demonio, porque tengo la suerte, y espero que siga siendo así, de no tener trolls ni gente que se mete mucho conmigo. Para mí casi siempre ha sido una experiencia muy positiva. ¿Twitter, ángel o demonio del periodismo? Vamos, yo creo que una herramienta imprescindible, ¿no? Es como si le preguntáramos a un periodista si estaría dispuesto a renunciar hace unos años a lo que representó Internet, por ejemplo, o a lo que representó en su momento el tener que leer todos los días otros medios y otros periódicos. Es decir, ¿qué periodista puede renunciar a una herramienta que le permite acceder a más información? Te voy a poner un brete. ¿Tú contratarías a un periodista que no tuviera Twitter, que no tuviera una cuenta en Twitter?
¿Sería un Siempre hay criterio? excepciones a la regla, pero ahora mismo contratar a alguien que no utilice una herramienta que hoy por hoy es imprescindible me parecería un hándicap. A mí me parece muy difícil entender que un periodista, que alguien que quiere saber cómo funciona el mundo y que tiene la obligación de saberlo porque lo está contando, ignore lo que son las redes sociales, la fuerza que tienen y el poderío que tienen para la comunicación. Me parece muy extraño y sé que los hay. A mí me resulta muy difícil entender un periodista que no esté en Twitter por todas estas cosas que digo, porque hay muchísimas fuentes de información y ahora mismo es muy complicado, si no estás en Twitter, llegar a muchos sitios que Twitter te pone más fácil. Yo lo veo bastante difícil, entiendo que hay a lo mejor una generación más mayor que ya ha llegado más tarde a las redes sociales y que quizá le esté costando un poco más, pero ahora mismo un periodista de hoy me resulta muy complicado que no esté en Twitter, aunque solo sea no activamente para publicar noticias, pero sí como, digamos, como observador. Por eso que digo, porque Twitter te facilita la llegada a muchas fuentes que de otra manera sería muy complicado llegar. Rafa, ¿y es Twitter un gran generador de estados de opinión? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que tener cierta precaución, porque yo creo que Twitter tiene algo endogámico y luego tiene algo también muy de parte. O sea, cuando un determinado grupo de personas tiene determinada pasionalidad hacia un tema concreto, se vuelcan en Twitter y acaban haciendo mucho más ruido del que probablemente podrías constatar si la muestra fuera más universal. Gracias, Rafa. De nada. Muchas gracias, Sonia. A vosotros. Muchas gracias. A ti.